31 minutos, como lo habíamos señalado. Ya estamos con Edgar José Lama Bombúfar. Él fue ministro de Salud, vino acá a dar cara, a comentar lo que estaba haciendo. Es un amigo muy cercano al señor presidente constitucional de la República y ha tomado la responsabilidad de ir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del que hemos hablado en muchos temas y del que yo creo que si nos tiramos unos 10 programas una semana no terminamos, ¿no? Solo hablando de ellos en todo el espacio de la radio desde las 6 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche. Así que vamos a dividir esto en algunos temas con mis compañeros. Mauricio Salem también está en la sala de redacción y vamos a comenzar con esta entrevista. Edgar José, bienvenido y mucha suerte para usted. Mucha suerte. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy encantado de estar aquí de nuevo. Siempre es un placer. La pregunta es, ¿el presidente de la República le pidió a usted que tome este puesto o usted con él lo habían consensuado? A ver, en primer lugar me lo pidió, pero yo siempre soy feliz de poder estar en el lugar donde más pueda ayudar a mi país, ayudar a mis compatriotas. Y sí lo conversamos con el señor presidente y me dice, tú tienes la experiencia en administración de salud, pero en esencia eres un abogado financiero. Sabes de derecho, sabes de finanzas, y el IES, teniendo una operación muy grande de salud, pero también siendo una institución financiera, porque a las finales es un seguro, tiene un banco, se administra un banco, el presidente me dice, calza excelentemente bien con tu perfil. Y yo lo creo también. Qué bueno. Entonces tiene las condiciones para, en el tema de salud, en el tema legal y en el tema de finanzas. Creo que ahí hay una integralidad por sus conocimientos, sus estudios, ¿no? Tiene poco tiempo y esta es una institución a la que le viven diciendo que quiebra todos los años por el tema de que no va a haber para poder pagarle a los ancianos se desesperan, las personas jubiladas, que no son solo ancianos, también hay gente que les comienzan a comentar muchas cosas. Lo mismo pasa con las medicinas, dicen que hay, que no hay, y con los equipos hay, no hay. Entonces tiene de adentro y de los costados permanentemente un trabajo para, perdóneme la grosería, la audiencia y usted, para petardear la gestión, en este caso, del directorio y del presidente del directorio y de la gente que está alrededor. ¿Cómo se va a trabajar en ello? A ver, la seguridad social se trata centralmente acerca del futuro y por lo tanto siempre va a ser un tema profundamente delicado para las personas, porque todos nos preocupamos por nuestro futuro, naturalmente. Existe una barbaridad de noticias falsas, existe una barbaridad de personas que quieren causar pánico y que quieren lastimar la gestión, por eso les propongo, los invito a obtener su información de fuentes oficiales. La clave, el punto central de mi gestión es limpiar la seguridad social, porque tiene sucia demasiados años. Y el primer paso para limpiar la seguridad social es ponerlo todo afuera. Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo feo. Todo afuera, transparentar la gestión. Estamos poniendo a disposición de la ciudadanía los listados de los prestadores a los que se les paga, cuándo, cómo, cuánto. Estamos poniendo a disposición de la ciudadanía cómo se realizan los procesos. Todo técnicamente es público, pero es tan complicado entrar. ¿Tan difícil de encontrarlo? No, lo queremos poner ahí, al frente, incluso hacer publicidad para que todos los ciudadanos tengan acceso a esa información permanentemente. Es algo que deben saber, especialmente los afiliados, porque es de ellos. O sea, los recursos que nosotros manejamos no le pertenecen ni al gobierno ni al Estado, le pertenece a los afiliados. Y eso es un tema que lo tengo tatuado en la frente, que guía todos y cada uno de los actos de mi gestión. Tiene un documento ahí, ¿De qué podemos hablar de eso para que la gente sepa? Lo dejo, como le dije, lo voy a dejar hablar para que exponga, por favor. Bueno, tenemos un documento que abarca algunos de los logros que se han hecho en el último año y medio, de las cuestiones que se han ido haciendo. Se ha mejorado considerablemente la afiliación joven, es un programa con mucho éxito. La afiliación joven es particularmente atractiva porque en finanzas es la relación entre el dinero y el tiempo. Entonces, mientras más tiempo tengamos el aporte, así sea menos dinero, como es en el caso de los jóvenes que no tienen una capacidad, 18 o 24 años, no tienen una capacidad económica demasiado grande,
pero ese dinero se multiplica Claro. en cuanto a los años. Entonces, Claro. de aquí a los 30 años, pueden jubilarse, 40 años, que finalmente se jubilen y cumplan todas las condiciones, ese dinero va a haber sumado mucho Claro. antes de tener que usar. O sea, es una campaña para que se afilie a la gente cuando sea joven. Es un buen Exactamente, es un logro importante. punto. ¿Han logrado eso? ¿En cuánto? Eh, ¿Un porcentaje? sí, 13.500 afiliados que suman aproximadamente 10 millones de dólares en aportes, lo cual es bastante significativo a largo plazo. Todo Ok. esto es una cuestión de mirarlo Por la jubilación. exactamente. Claro. Todo el mundo, nadie piensa cuando es joven que un día va a tenerse que jubilar. Y algún día Totalmente. tendrá. Y más allá de dejar de trabajar, que no es el caso, es poder tener más tranquilidad. Ese respaldo. Respaldo, sí. Exactamente. Y de ahí conversarles un poco de temas preocupantes. Sí, por favor. Temas preocupantes como el cómo se están conduciendo los hospitales. Hoy en día los hospitales, tanto en la seguridad social como las demás entidades de la red pública, funcionan como entidades independientes, entidades que se les asigna un presupuesto y ellos se dedican a ejecutar ese presupuesto casi como les a bien parezca, quiera, claro. como bien quieran. Compran básicamente lo que quieran, a quien quieran, y entonces esto ha hecho vulnerables los hospitales para ser capturados por la delincuencia organizada, por personas corruptas, por sectores políticos dañados. Y esto es un esquema normativo, un esquema regulatorio que fue diseñado precisamente para esto. Por el gobierno del pasado, por el gobierno de Rafael Correa, por el gobierno de Lenín Moreno. Lo hicieron precisamente para causar este daño, para poder repartir hospitales, hace que los hospitales sean unidades repartibles. Por eso los hicieron independientes. Exactamente. Cada uno era un ente. Exactamente. Qué terrible. El punto es hacer que los hospitales no puedan ser repartibles. Mi objetivo, mi sueño es que nadie, políticamente, en cuanto a corrupción hablando, nadie quiera un hospital. ¿Por qué quisieras tener un hospital capturado? ¿Por qué quisieras tener a una persona tuya o algún esbirro, algún cómplice como gerente de un hospital? No, el punto es que quienes quieran trabajar en hospitales sea para poder atender a las personas, para poder servir a los ciudadanos, para poder dar atención de salud a los afiliados. Pero para eso es necesario comprar y entregarles la medicación. Que los hospitales no tengan el presupuesto ellos, sino que se hagan contratos masivos con empresas serias. Porque actualmente empresas que se dedican, tienen vulcanizadoras, tienen establecimientos de comida, tienen clases de lenguaje e idiomas. Y también venden medicamentos a hospitales públicos porque es un gran negocio. Porque probablemente tienen algún cuñado, amigo de alguien. Es una locura. Claro. Es una franca locura. El punto es si compramos en masa medicamentos a grandes marcas farmacéuticas, nacionales e internacionales, porque existen muy buenos nacionales aquí. No hay que descartarlos, pero que tengan experiencia, que puedan acreditar volumen de ventas, que puedan acreditar años en el mercado, que les permitan ser un proveedor del Estado. Eso de ahí nos va a permitir ahorrar muchísimo dinero, porque cuesta menos cuando compras 100 millones que cuando compras 100. Claro, el precio cambia completamente. Exactamente. O sea, están hablando de puentear al intermediario, en otras palabras. Exactamente. ¿Y cómo van a manejar el asunto que adentro es tan complicado, Edgar José? Porque hay gente que está trabajando adentro para eso, para que siempre se dirijan las compañías a que compren los mismos. Ese es el reto. Hay que encontrar las manzanas podridas. Y eso se lo hace... Nunca me cansaré de repetir esta frase, y siempre la digo, y creo que las tengo que haber dicho las 2 o 3 veces que he estado aquí. Hay que hacer las cosas sencillas bien. No hay magia, no hay pastilla mágica, no hay plan maestro. Es sentarse, el trabajo es trabajando, nos sentamos a ver contrato por contrato, quién asigna los contratos, quién lanza los procesos, quién se dedica a redactar estos términos de referencia mañosos. Esa es la clave. Que están diseñados, ¿quién los hace? ¿En qué coinciden? Por ejemplo, mientras estuve en el Ministerio de Salud Pública. Ahora estoy en proceso de investigación. El Ministerio de Salud Pública tenía en el Monte Sinaí 17 contratos, que todos tenían accionistas distintas las empresas, todas tenían representantes legales distintos, testaferros. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque todas las empresas tenían el mismo contador. El mismo contador. El mismo contador.
Todas las empresas que ganaban contratos públicos ahí tenían el mismo contador. Y les puedo decir esa experiencia porque la vivió, acabo de salir allá. Acá, términos de referencia. Hay grandes empresas que venden cualquier medicamento. Imaginémonos paracetamol y otra que vende losartán y otra que vende... Y cada empresa que es seria está especializada. Pues hace un medicamento y no otro. Lo que hacen es lo que llaman los combinados. Quieren comprar 3 medicamentos en un solo proceso y ninguna empresa seria tiene los 3. Saben que solamente lo va a tener una para quien ya está dirigido. Qué bárbaro. Entonces tienen estrategias. Hay que entender, discúlpenme la vulgaridad, cómo le entra el agua al coco para ir detectando a estas personas e irlas sacando de la institución y denunciándolas si es necesario. Qué interesante. Por favor, saludamos a Javier Segarra esta mañana, querido amigo. Buenos Hola, días. ¿cómo le va? Buenos días, ¿Quiere presidente. ir usted o quiere que vaya Mauricio? Bueno, Vamos, vaya usted y después viene Mauricio. Adelante, Ramiro Cepeda con Edgar José Lama Bombú. Edgar, en el pasado ya se hizo esas compras masivas y si mi memoria no está mal, la compra fue como de, sobrepasaba los $1.000 millones en medicinas y vinieron grandes compañías y las ofertaron y no sé si se proveyeron. ¿Se hizo? Fue en el pasado. ¿Y qué pasó con eso? En el pasado, ¿cuándo? Porque antes del modelo de Rafael se hacía esto, lo cual asumo que habrá tenido sus problemas, pero de todas formas la situación no generaba las mismas alertas que genera hoy en día. Yo, de todas formas, antes de Rafael Correa era bastante chico, total honestidad. Sin embargo, todo se trata de cómo se hace el proceso, cómo se hace la compra, cuáles son los TDRs, los términos de referencia, cómo se hace el esquema y de qué manera se contrata. Y en eso, bueno, mi área de especialidad es el contrato financiero. Ya, el seguro social es un mundo diverso y complejo. Hay bienes recibidos, tienen un banco, tienen valores que tienen que poner en el mercado de valores, tienen la salud pública. Tener esa administración, no sé cómo le va a alcanzar el tiempo ni cuánta gente va a necesitar. Por ejemplo, el manejo de los hospitales es solo un mundo. Es solo un mundo. Y el manejo de los valores en el mercado de valores, porque ustedes manejan una cantidad importante, son el mayor ente financiero del país. ¿Ya? Entonces, teniendo en consideración eso, ¿cómo se va a dividir Edgar Lama para atender? Ni que fuera pulpo, yo lo veo con 2 brazos nomás. A veces sí me siento pulpo. El tema aquí se trata de 2 cosas: organización y priorización. Hay que arreglar lo urgente primero, claro, definitivamente. Ahí lo metí un poco en organización, pero tiene toda la razón y ahí me robó la palabra. Tengo un equipo de gente profundamente competente, más que nada, y profundamente íntegra y comprometida. Personas que he contratado, a pesar de los riesgos que implica la seguridad social, porque, como ya dije, hay que limpiar la seguridad social porque tiene sucia demasiado tiempo. Me han dicho, yo estoy aquí porque quiero servir al país, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y sería literalmente entregarle el país a los malos, o sea, dejárselos en bandeja de plata, y hay que dar la lucha y hay que dar la cara. Los buenos somos más. Exactamente. Pero lo que me comentaba acerca de que la gestión de salud es solo un punto, es totalmente cierto. Un ejemplo es simplemente cómo ha venido de descuidado la parte de bienes y de activos que tiene la seguridad social. La seguridad social es una institución financiera, como usted dice. Prestamos salud porque es importante y porque la ciudadanía lo necesita, pero es financiera. A una institución financiera funciona mejor mientras menos cosas físicas tiene. Lo que tiene que tener es plata, inversiones y cuestiones que hagan dar rendimiento al dinero de los afiliados, para el día de mañana poder pagarle sus pensiones. Pero sucede que tenemos, como seguridad social, muchísimos bienes inmuebles. Totalmente. ¿Por qué la seguridad social tiene tantos terrenos, tantos carros? Porque en muchos casos... Edificios, departamentos, nadie todo. ni los puede administrar, ni hay ahí alguna movida que nadie sabe, ¿no? Y eso no genera plata, cuesta Claro. plata. Es necesario transformar eso de ahí, primero en bienes líquidos.
transformarlo en plata y Titularícelo luego y ponerlo véndalo. e invertirlo donde pueda generar rendimientos para los afiliados. De ahí solucionamos el hueco presupuestario. Tanto es verdad lo que usted dice que ese nombramiento tiene que ser calificado por el superintendente de banco. Claro, bajo el control del claro, superintendente de banco. claro. Mauricio Salem, Mauricio en homenaje Salem, a los adelante. compañeros, pregunten. Sí, Mauricio Salem. Gracias, Edgar. Un gusto poder saludarte a la distancia. Edgar viene de una familia a la cual quiero mucho personalmente. Sus abuelos, sus padres son personas ejemplares y él no tiene por qué ser lo contrario. Y en eso nos deja tranquilos a muchos ecuatorianos que él está al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Valga la oportunidad de podértelo decir, al menos ahora a la distancia. En ese aspecto, Edgar, el miedo, la desazón, el aportante hoy es porque ve que del IES se dicen tantas cosas negativas y muy pocas positivas realmente a lo largo de todos estos años. Y es más, los hechos han demostrado que tienen hasta razón, porque del IES han salido personas, incluso con partidos políticos formados de allí, y ven que sus aportes van a engrosar bolsillos de gente que no tiene que beneficiarse justamente de la solidaridad social. Hoy está en buenas manos el IES, yo estoy convencido de eso, pero ¿qué exactamente, aparte de rentabilizar esos activos, se tiene pensado hacer para garantizar la sostenibilidad del IES y garantizarle al ciudadano que vuelva a tener confianza en la institución y que no va a ser una institución que sirva solamente para comprarle papeles al gobierno y servirle de caja chica? Porque se habló en su momento en la campaña de querer aumentar la edad de los que se vayan a jubilar o de querer aumentar los aportes de los afiliados. ¿Qué exactamente se tiene pensado para garantizar esa sostenibilidad? Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias. A ver, en primer lugar quiero responder a estas dudas con respecto al aumento de los aportes o el incremento de la edad. Es una visión muy limitada de cómo financiar una situación a largo plazo, cómo financiar estas obligaciones a largo plazo. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Es como que usted tenga una tienda y en esa tienda no llega a las ventas, no está vendiendo lo suficiente en cantidad. Y piensa, bueno, voy a aumentar el precio de todo entonces para que me alcance. Craso error. Craso error, porque si aumenta el precio de todo, probablemente sus ventas bajen aún más, porque menos gente va a comprarle sus productos. Exactamente es lo que sucede con la seguridad social. Y cuando digo que vamos a limpiar la seguridad social, quiero comentarles también los puntos de que no solamente la vamos a limpiar de la corrupción, porque no es la única suciedad que aqueja a la seguridad social, sino también de la burocracia dañada. Claro. El mal funcionario público, la indolencia de estas personas que tienen la obligación de dar un servicio porque ellos trabajan para los afiliados. Yo lo tengo claro y quiero que todos en la institución lo tengan claro, que trabajan para el afiliado, pero es lo más común ir a instituciones y toparte, por desgracia, con funcionarios que no les importa, que no tienen humanidad, que no pueden sentir y ver el dolor ajeno y actuar en base a eso. Estas personas no tienen nada que hacer dentro de la seguridad social, tienen que salir. Y eso es uno de los temas que queremos limpiar. Y por último, queremos limpiar la incompetencia, limpiarla de las personas que no pueden hacer el trabajo bien, y la incompetencia a nivel macro, la incompetencia de somos una institución de servicio y por lo tanto tenemos que dar un buen servicio, tenemos que compararnos al sector privado. Mi sueño es que las personas digan, ¿será que contrato un seguro privado o me afilio voluntariamente a la seguridad social? Y la gente diga, prefiero afiliarme a la seguridad social, me da mejores servicios. Estamos a un largo camino que recorrer, pero hay que comenzarlo. Hay que comenzarlo, hay que competir de verdad con el sector privado para poder dar servicios de calidad, y para eso necesitamos solo gente comprometida en la seguridad social. Todos esos funcionarios que solo quieren ir a cobrar sueldo, bueno, no tienen mucho tiempo, tienen los días contados en la seguridad social. Excelente. Y bueno, en el concepto, para concluir mi parte, Edgar, yo déjame decirte que siempre hemos sostenido aquí en el panel, y con Eduardo, con Javier, con Jaime, con Cecilia, con Ramiro, con todos los del panel, que nos da mucho gusto cuando hay personas que aceptan el reto de entrar a la función pública y tienen un activo que defender, que es su apellido, Sí, señor. que es un patrimonio
invaluable. Y en ese aspecto yo creo que en este caso específico tenemos una persona al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que tenemos mucha expectativa de que se cumplan los anhelos que siempre hemos querido todos, que es básicamente, aparte de eliminar la corrupción, eliminar las prácticas mañosas que administración a administración han tenido y que han venido demeritando financieramente a la institución, porque allí está la esperanza de miles de personas que han dejado su vida en el trabajo para poder llegar a tener una jubilación eficaz. Y bueno, en eso me alegro mucho, sé que tienes un apellido que defender y tienes principios y valores que van a llevar adelante todos los méritos que ustedes esperan del Seguro Social. Un abrazo a la distancia, saludos en tu casa y doy paso en cabina que tendrán más inquietudes. Cecilia Dredd, por favor. Edgar, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte y también felicitándote por este gran reto que has asumido, un reto distinto y me parece un poco más complicado. Justamente mi primera pregunta va sobre eso. ¿Cuál es el diagnóstico actual que tienes sobre la situación financiera del IES? El diagnóstico actual que yo tengo es que es necesario encontrar soluciones. En primer lugar, la información que tenemos es de baja calidad. La información que existe, los estados financieros, hay balances son pobres. Hay balances, pero no están avalados Claro. por la Contraloría. Entonces, pues, o sea, es referencial. No tengo certeza de que sean totalmente fidedignos, pero si nos sentamos a esperar tener las herramientas perfectas, nunca vamos a trabajar. Entonces, tenemos que trabajar con lo que existe e ir puliéndolo. El objetivo es crear sistemas automatizados, computarizados, que puedan proveer información en tiempo real para la toma de decisiones. Para eso estamos conversando con la Oficina de las Naciones Unidas. Qué bueno. Que ellos, no es necesario inventarnos el agua tibia. Ellos ya han trabajado en temas de este tipo, ya han logrado éxito en proyectos similares y por lo tanto tienen la experiencia que puede hacer toda la diferencia. Y en la hoja de ruta está tal vez la oportunidad de una alianza público-privada. Totalmente existe la posibilidad. Por ejemplo, es necesario para el tema hospitalario adquirir sistemas homogéneos para todo el sistema de salud pública, no solamente IES, también Ministerio de Salud Pública, para que todo sea igual y luego imponérselo a los distintos prestadores para que las auditorías sean más fluidas, para que los esquemas, para que haya menos espacio para la corrupción. ¿Por qué? Porque el tema con la corrupción es como con las plagas, como uno tiene ratas, cucarachas, mosquitos, hay que eliminarles el criadero. Hay que eliminarles el lugar donde ellos proliferan, donde pueden, el espacio jurídico, el espacio legal, el espacio de recursos humanos. Uno elimina poco a poco los espacios donde ellos se refugian y se va acabando el negocio. Poco a poco. Es un trabajo de hormiga porque siempre encuentran cómo meterse nuevamente, pero hay que hacer el trabajo. Es un tema de una lucha contra la entropía, de que las cosas uno las hace y se van deshaciendo, pero hay que hacerlas y hacerlas y hacerlas y hay que movernos más rápido y más fuerte y más duro para poder lograrlo. Con una pregunta final cada uno de mis compañeros por el tiempo de Edgar, Jaime Velázquez, Javier Segarra. Simplemente, Edgar, primero felicitarte por el reto que has asumido. Y lo segundo es, pues obviamente, se ha hablado mucho en esta mesa de cómo cambiar la situación de salud. Y la situación de salud, según mis compañeros y muchos que hemos hablado, es concesionar los servicios. En este caso, privatizar, entre comillas, pues una alianza público-privada, concesionar. ¿Se puede hacer eso, sí o no? Es algo que se puede hacer, pero para hacerlo bien es necesario tener cuidado. No digo que se vaya a hacer, lo que digo es que no tenemos la infraestructura necesaria. ¿Para qué? Porque para concesionar a todos es necesario tener un recurso que es sistemas que funcionan muy bien. Sistemas de información que te reportan información en tiempo real, porque cuando uno concesiona a alguien, tiene que evaluar el rendimiento. Y evaluar el rendimiento solo se puede hacer cuando tienes medidas estandarizadas y esquemas de monitoreo. Y para eso necesitas monitorización. ¿Cómo mides el rendimiento de una hacienda bananera? Con toneladas de producción. Cuando mides el rendimiento de una piscina de camarón, en peso, en producción. Pero en un hospital, al ser un esquema de servicios, tienes que medirlo por historia clínica. Y para eso necesitas que todas las historias clínicas sean iguales, tal como cada camarón es igual al otro, cada tonelada de banano es igual a la otra, cada tonelada de cacao es igual a la otra. Acá, cada paciente, cada historia clínica tiene que ser igual a la otra para poder explicar. Aquí tiene
yo cumplí con esto de aquí. Y así vamos a medir a los hospitales públicos. Bien hecho. Javier Segarra y Torres, Gracias. querido amigo. Edgar, ¿cómo le va? Primero felicitarlo y sigan adelante. Usted dijo una palabrita que es importante, limpiar. Y vea, si eliminamos a las mafias, no necesitamos reformas al IES. Eso es así. O sea, hay que tener la entereza, y creo que usted la tiene, para ir eliminando estas mafias. ¿De qué manera se puede lograr eso en lo antes posible? Porque es fregado. En primer lugar, a través de retirar presupuestos independientes. Perfecto. O sea, el botín es ese presupuesto, eso es lo que quieren los corruptos. Piden un hospital en medida de cuánto presupuesto tienen para luego hacer las compras y no tienen un gramo de humanidad, que no les interesa atender a las personas. Ellos piden el presupuesto y quieren comprar los insumos más caros para poder cobrar su comisión con los proveedores y no les interesa las personas. ¿Por qué? Porque faltan cosas básicas. A mí me llevan y me han mostrado, llego a bodegas donde tienen cuestiones muy caras y luego dice, ¿y por qué no han comprado suturas? ¿Por qué no han comprado anestesia? No, es que no nos ha dado el presupuesto. Pero tienes la bodega repletita de prótesis de rodilla, tienes la bodega repletita de... Hay unas gomas, bueno, hay insumos médicos muy costosos. Tienes que la son bodega... necesarios, pero que también hay que hacer necesario lo otro. Son necesarios para dar una atención de especialidad, Claro. pero la atención de especialidad no se la puede dar si no hay la anestesia. Y entonces acaba en que no pueden dar el servicio porque no tienen lo básico, porque se han enfocado en comprar todo en lo que pueden comisionar. Qué bestia. Eduardo. Querido Edgar José, agradecerle su amabilidad, su tiempo, su paciencia. Como decía Ramiro, Mauricio, todos, esto es más o menos como la lucha contra un monstruo de varias cabezas, no en el mal sentido, porque por uno está el tema hospitalario, por el otro tema está el tema de los jubilados, por otro lado tenemos el tema del BIES, tenemos el tema pensiones, bienes inmuebles, bancos, pero con un buen fondos. pero con un buen equipo se puede ir trabajando. Le deseamos suerte. Volveremos a conversar, Dios mediante. Éxitos. Le agradezco muchísimo. Encantado de estar aquí porque me den la oportunidad de comunicarle a la ciudadanía lo que se viene haciendo, porque es importante para la transparencia. Eso. Por favor, piensen en el ser humano. Los Sí, empleados eso. están desamparados con la seguridad social. Uno. Y dos, no hay por qué tener temor cuando uno hace las cosas como las Así es. tienes que hacer. Así que adelante, Edgar José. Muchas gracias. Hagamos corte comercial, regresamos enseguida. Despedimos al presidente del Instituto Ecuatoriano, del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Edgar José Lama Bombúfar.